Noches, amados pastores, ministros y ministras y siervas del Señor Jesucristo. El Ministerio Intercontinental Cosecha les damos la bienvenida a esta plataforma vía Zoom, donde compartimos temas de mutuo interés para el fortalecimiento de nuestra labor en la obra de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar en esta noche con esta oración. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él moviéndose en medio de esta reunión. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar una vez más delante, Señor, de tu presencia para, Señor, escuchar tu palabra, para escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Bienvenido eres, Señor, a esta reunión, Padre, y te pedimos, Señor, que apresures los pasos de los demás, Señor, para que puedan, Señor, escuchar la palabra del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, nuestro invitado de hoy, 10 veces bestseller. Piden 3, vida, gracia del Rey Soberano, vida, gracia en la mente. El pastor Heredia Pardo es el líder del Ministerio Intercontinental Cosecha, 28 años trabajando, dando conferencias, acompañado del pastor Moisés Surco, Adrián Espinosa, Otoniel Pardo, entre otros. Esta noche, trayéndonos este tema, comprensión lectora, con ustedes y con nosotros, nuestro pastor, director, 3 veces bestseller, el doctor Heredia Pardo. Doctor Heredia, buenas noches. Gracias, pastor José Alberto Morales de Texas, Estados Unidos. Es una bendición poder compartir con ustedes este tema. Tal vez por el título es no muy atractivo, pero creo que es pertinente para compartir algunos detalles sobre la lectura. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que bajo tu gracia, bajo tu inmensa misericordia, tú nos ayudes, oh Dios, en este tiempo. En tu misericordia, Señor. Gracias, gracias. Dando la gracia, la sabiduría por poder compartir. Quiero compartir este tema bajo una perspectiva de una preocupación sobre ciertos diagnósticos que hay dentro de esta rubro sobre la lectura, sobre la comprensión de lo que leemos. En el Ministerio de Educación de mi país y una entidad PICSA hizo una evaluación de 5 países, incluyendo el Perú. Esta foto del resultado de esta evaluación sobre la comprensión lectora, matemáticas y ciencia mostraba una foto sobre un resultado que entre los 65 países evaluados por 3 años, Perú ocupaba el último lugar en la comprensión de la lectura. Imagínense que un país no sepa leer, que todo un país no sepa leer, que de la educación primaria, secundaria, como resultado, no hemos aprendido a leer. Y parece ser extraño, ¿no? ¿Cómo no pueden aprender a leer si cuando va a un colegio, ¿no? En las ciencias del lenguaje tenemos que leer, aprender las cosas de memoria y repetirlas.
Pero como resultado, leemos o repetimos, ¿no? Como la ley del pollito y la gallina. La gallina pide, dice pío, pío, y el pollito repite pío, pío. Solamente repetimos, ellos no. Y es que cuando nosotros nos enseñaron a leer, nos enseñaron a través de la razón, no a través de la emoción. Y como resultado, no comprendemos lo que leemos, porque en el hemisferio izquierdo está la lógica, la lectura del cerebro, y leemos con eso y nos enseñan bajo esa parte, sobre la memoria, sobre la lógica, sobre el razonamiento, y por ahí no es una zona de aprendizaje, de inspiración. Y en el cerebro izquierdo, en la parte del hemisferio izquierdo, está la imaginación, la creatividad, la emoción, la intuición, y un espacio vertido para la fe, el discernimiento. Y cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio y su mensaje, aún sus discípulos no entendían las escrituras, no entendían las escrituras. El Señor se dirigió a los escribas y fariseos, intérpretes de la ley, que habían cambiado la autoridad de las escrituras por sus tradiciones. Y el Señor Jesús, después de su resurrección, sopla, dice, sobre las cabezas de los discípulos para abrirles el entendimiento para que puedan entender las escrituras. El Espíritu Santo, de igual manera, sopla en nuestro hemisferio derecho para que se avive la creatividad y podamos tener inspiración o la interpretación de las escrituras. Ahora, esta verdad de la falta de la comprensión de lo que uno lee también sucede en el ambiente religioso cristiano, y voy a tomar un ejemplo acá. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 37, donde este escenario donde dice el autor Lucas y relata esto. En el nombre de Jesús, el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 37. Doy lectura. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, vi hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? O sea, tenía que tener una comprensión lectora para poder interpretar lo que leía. Y dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de las Escrituras
era este. Como oveja fue llevado y como cordero fue delante de sus trasquiladores. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la cantará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién es esto? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Quiere comprender, quiere tener una interpretación. ¿A qué se refería esta escritura? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquella agua, ¿quién pide que sea bautizado? Felipe dijo, si crees de corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta historia, y seguimos esa pedagogía para desarrollar este tema de la comprensión lectora, viendo la crisis de la educación, donde no somos comprensivos con lo que leemos. Estas tres preguntas quiere conocer el etíope para poder comprender la historia que se le está diciendo. La pregunta le dice, Felipe, ¿entiende lo que lees? ¿Entiende lo que lees? O sea, tenemos que entender lo que leemos. O sea, no comprendemos las escrituras si no comprendemos lo que leemos. Entonces él le pregunta, saber quién es el profeta. Y el otro es, ¿quién es el otro de quien habla el profeta? Es la inquietud del eunuco. No quería solamente la interpretación o la superficie de lo que estaba leyendo, porque muchas veces nosotros leemos, y esa es la falta de comprensión de lo que leemos en la superficie, y repetimos como el poquito. Entonces la inquietud de él es, ¿no? Recuerden que él venía de Jerusalén a adorar, de adorar. Tenía cierta idea o cierto concepto que la adoración se hacía en Jerusalén como parte de una tradición judía. Felipe es judío y él se le había abierto el entendimiento porque Jesús sopló sobre los discípulos después de su resurrección para que podían entender las escrituras. Entonces, Felipe tiene que dar dos respuestas para que este hombre pudiera entender las escrituras. Una respuesta tendría que decirle sobre el profeta y sobre quién hablaba el otro personaje de quién hablaba el profeta. Hablaba el profeta. Entonces él tiene que ir al libro y al autor de esa profecía que viene a ser Isaías. Isaías viene a ser al autor y a quien Dios usó en su libro de Isaías, de los profetas mayores, para compartir esa inspiración sobre la profecía que iba a acontecer al Mesías y al Señor, al Cristo.
al Cristo. Y tiene que ir al Antiguo Testamento, a este libro de los profetas mayores, y hablar sobre Isaías, el profeta. Después de eso, él comienza a decirle, desde el inicio de esta profecía, para concluir en el Cristo. En el Cristo. Lo va llevando al etíope para anunciarle la buena nueva del Mesías. Imagínense, ¿no? Él empieza en Isaías, después comienza a relatar el nacimiento de Jesús, su ministerio, su pasión, su muerte y resurrección. Porque esa es la buena noticia del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Y es mal, le habla sobre la evidencia de su creencia, que es el bautismo en agua. Cristo dijo, todo aquel que cree debe ser bautizado en agua. Entonces él tiene un entendimiento y una comprensión lectora de este acontecimiento, de quién es el profeta y quién es el otro personaje de esta profecía. De esta profecía. La parte histórica tiene el relato histórico, tiene el relato antropológico, porque tiene que ir a buscar al profeta, y tiene la interpretación del contexto del tiempo y el momento para que pueda entender el eunuco la escritura. Esto acontece en la educación de Perú, la falta de comprensión lectora. Y ocurre también dentro de lo que es el contexto de la iglesia también evangélica. Esa pregunta, ¿no? Que tenemos que responder. Si entendemos lo que leemos. Si entendemos lo que leemos. Si verdaderamente entendemos lo que leemos. Hay algo que se ha quitado, que antes se enseñaba en los seminarios teológicos, la hermenéutica, la ciencia de la hermenéutica, para poder interpretar el texto y el contexto. La antropología para investigar el tiempo y el contexto del escritor. El contexto del escritor. Y después la contextualización para el momento. El apóstol Pablo, uno de los mejores teólogos de la preparación teológica, a través de Gamaliel, y era fariseo. Era fariseo. Era parte de una, como le llaman, una sociedad donde las personas no solamente tenían que leer las escrituras y no saberlas interpretar las escrituras. Interpretar las escrituras, ¿no?
tenían que hacer una investigación antropológica y leer el texto con el contexto. Jesús dijo, no. Si ustedes leyeran las Escrituras, sabrían que las Escrituras hablan de mí. Las Escrituras hablan de mí. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, hay un solo personaje en toda la historia de estos 66 libros que se han escrito en diferentes tiempos, en diferentes contextos, donde son diferentes historias, pero lo que es muy especial del libro, la Biblia, que solamente trata de un personaje que es eterno, pero que está dentro de toda esta historia escritural. Por eso Jesús dice, las Escrituras hablan de mí. O sea, la Torá que escribió Moisés habla de Cristo. Los salmos que tenían en ese momento, la Torá, tenían los salmos y tenían los profetas. Los salmos hablan de Cristo. Y los profetas, por ende, hablan de Cristo. Hablan de Cristo. Entonces, si no comprendemos el personaje de la historia, ¿no? Bíblica, pues no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar. Entonces eso no nos va a dar una buena comprensión de las Escrituras. Pablo, cuando habla en Corintios, él dice, ¿no? Yo predico a Jesucristo, este muerto, según las Escrituras. El resucitado, según las Escrituras. Pero las Escrituras que tenía él no era el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento aún no se había escrito. Las Escrituras que tenía él era el Antiguo Testamento. Las Escrituras que interpreta Felipe, no había el Nuevo Testamento, y él trae del Antiguo Testamento el mensaje de salvación. Igual Esteban, cuando él presenta el mensaje de la historia de Jesús, no tiene el Nuevo Testamento, y él usa el Antiguo Testamento, desde Abraham, y los lleva hasta Cristo. Y los lleva hasta Cristo. Es un mensaje tan escritural como se debe hacer en estos tiempos, ¿no? La crisis, ¿no?, de la educación, tanto gubernamental, como hemos visto, ¿no?, la estadística, que estamos en último lugar en la comprensión de la lectura. O sea, no es que no leamos, sino que no comprendemos lo que leemos. Lo que le pasó al etíope, ¿no? O sea, estoy leyendo a Isaías, pero no comprendo lo que estoy leyendo. No comprendo lo que estoy leyendo, ¿no? Algo que nos puede ayudar a comprender lo que estoy leyendo, algo que aprendí en esta mañana y quiero compartir con ustedes. Dice, 9 formas para comprender el beneficio de lo que leemos. 9 formas de que podemos obtener un beneficio de lo que nos estamos leyendo. Y se necesita un ejercicio bastante diligente para entender lo que estamos leyendo. Uno es que deseemos aprender de lo que leemos y tener una decisión de amar
lo que leemos. Lo otro dice, el segundo punto es leer despacio y tomar nota de lo que leemos. El tercero es, dice, pensar frecuentemente cómo vamos a aplicar lo leído. El cuarto es leer y tener un lápiz o un marcador para resaltar lo más importante de lo que leemos. Y el otro quinto dice, leer una vez y leer otra vez para recordar lo que hemos leído, para no olvidarnos lo leído. El punto número 6 dice, hemos leído y tenemos de aplicar lo leído para cambiar algunos hábitos en nosotros. Número 7 dice, aplicar los principios que hemos leído y cómo podemos esto transmitirlo a la gente que encontramos. Una forma de evangelizar, ¿eh? Y también te dice el número 8, tenemos que ser autocríticos. ¿Cuánto hemos avanzado de aplicar lo que hemos leído en nosotros? Esto quiere decir que tenemos que hacer todo esto, un ejercicio para comprender lo que hemos leído, para entender lo que hemos leído. Dice después número 9, llevar un diario para mirar ocasionalmente la práctica de lo que hemos leído. Para llevar en ocasiones, ¿no? Llevar siempre una nota para apuntar si estamos practicando lo que hemos leído. Y cierra el autor de este temario, dice así que hacemos todo esto, vamos a comprobar lo que es agradable al Señor. Efesios 5:10. Efesios 5:10. Entonces leer no es algo superficial, como la ley de los poetas, ¿no? Para comprender lo que hemos leído, tenemos que hacer una serie de ejercicios puntuales para entender. Y esto me llevó también a una evaluación que hizo el pastor Otoniel comentando sobre su clase de hermenéutica y mandó a sus estudiantes, a escuchar a los predicadores del fin de semana, a cada uno dentro de su congregación o otro lugar donde podrían escuchar un predicador. Y él dijo esto: el mensaje tiene que ser escritural. El mensaje tiene que ser cristocéntrico. El mensaje tiene que ser salvístico. Y el mensaje, todos estos contenidos tienen que tener el mensaje del predicador que ustedes tengan que escuchar para evaluar su mensaje en esta semana como tarea que ustedes tienen que hacer para traerme resultados. Y los predicadores que usted escuchó o escuchó dentro del contenido de su predicación tienen estas pautas. Es escritural, es cristocéntrico, y el mensaje es salvístico, y el mensaje tiene como objetivo darle toda la gloria a Dios. Entonces los estudiantes fueron cristianos,
a escuchar a los predicadores. Valga la redundancia, cuando vinieron con su reporte para entregarle al pastor Otoniel. Ninguno de los predicadores, en su gran mayoría, en sus mensajes, tenían estas pautas. Sorprendente, ¿no? Los mensajes no eran escritorales, los mensajes no eran cristocéntricos, los mensajes no eran salvísticos, los mensajes no traían la gloria a Dios. Entonces, como resultado, seguimos teniendo esta estadística. El Perú tiene el último lugar en comprensión lectora, porque no entendemos lo que leemos. No entendemos con lo que leemos. Esta foto fue tomada en el 2013. Estamos en el 2023, hace 10 años, y esta foto no ha cambiado. No ha cambiado. Dios nos ayuda a reflexionar y podamos ser diligentes, ¿no? Para llevarnos a una comprensión de lo que leemos. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura. Así te salvarás a ti mismo y a otros. Pedro dice, ¿no? Hay indoctos inconstantes que no entienden los escritos de Pablo y los transcriversan para la perdición de ellos y de otros. Debemos ser diligentes en las escrituras, ya que ellas son inspiradas por Dios, dice, para entrenar a todo hombre, para que este hombre sea presentado perfecto delante de Dios en Cristo Jesús, a través de las escrituras. Amén. Muchas gracias por su atención y Dios me lo bendiga. Gracias, Pastor José. Gracias. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor Heredia. Amén. Este mensaje. Tocó usted puntos bien importantes. Por ahí se oye un micrófono abierto. Si me pueden ayudar tantito a cerrarlo, por favor. Usted trajo dos temas y dos textos claves muy importantes para esta noche. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, comprueben lo que es agradable al Señor. Del libro de Hechos también, capítulo 8. Muy entendido, muy explicado. Pero yo creo que la comprensión de la lectura tiene que ser activada en nuestra mente al 100%. No sé si usted coincida conmigo en esa opinión, Pastor. Está bien, te escucho. Nuestra mente tiene que Estamos estar activados, dice, tenemos que activar otra parte del hemisferio del cerebro. Como le decía, aprendemos a través del hemisferio izquierdo, a través de la razón, y con la razón leemos, pero no comprendemos. Tenemos que leer con el hemisferio izquierdo. Exacto. Y a veces muchos utilizan el lado izquierdo de su cerebro y la otra parte del lado derecho no le dan tanto uso. Esa es la crisis que tenemos, porque siempre nos enseñamos por eso y no tenemos comprensión de lo que leemos. Esa es la crisis. Como usted dijo, hace 10 años que
Utilizaron esa fotografía y todavía hasta ahorita se está haciendo, está comprendiendo de ese punto. Pero vamos a escuchar esta noche el comentario de la hermana Rosa Rodríguez. Se encuentra por ahí para que active su micrófono esta noche. Sí, buenas noches a todos, bendiciones. Y de verdad el tema que tocó el pastor es un tema muy interesante, esto de la lectura, porque hay gente que cree que saber leer es leer como una carreta, pero la cosa no es así. Lo importante es la comprensión de la lectura. Y lo que él decía también sobre subrayar. A mí no me gusta leer libros prestados porque no puedo subrayar, porque mi Biblia está súper rayada. Y alguien me decía, ay no, ese libro no se debe rayar, eso no, tiene que conservarse esto. Le dije, no, una Biblia que está subrayada para mí, yo veo que el dueño la lee, pero si está como nueva, es que ni la toca. Y esto de la comprensión es algo muy bonito y realmente yo he aprendido mucho a detenerme y leer, por ejemplo, el ratito que yo leo la palabra, leer un versículo y analizarlo, saborearlo y ver cuál es el contenido. Entonces, ese tema que tocó el pastor realmente nos llega, por lo menos a mí me llega y estoy de acuerdo totalmente con eso. Felicidades, pastor, y buenas noches. Aquí estoy. Muchísimas gracias. Gracias, Rosita. Gracias por estar. Muchísimas gracias por su comentario esta noche. Pastor, antes de terminar, ¿tiene alguna palabra final? No, agradecerte a vos por tu perfil de ser bien grato como anfitrión y poder conducir esta parte del día ya, finalizando el trabajo que estamos realizando. Gracias, Rosita, por tu presencia. Gracias por estar. Gloria a Dios. Por mí encantada, es mi tema favorito. Amén, amén. Antes de terminar esta emisión, le voy a pedir a la hermana Rosa Rodríguez que nos apoye con la oración de despedida esta noche, por Amén. favor. Amén. Padre glorioso y amado Señor, estamos delante de ti como tú has visto lo que se ha hablado, lo que se ha dicho, lo que se ha enseñado. Estoy agradecida, Dios, por este día, Señor, por toda la enseñanza, todo lo que se ha recibido desde la mañana hasta esta hora. Yo te ruego, Dios, que tú bendigas, que tú derrames una porción doble de tu bendición sobre cada uno de tus siervos, Señor, y los concientices a cada pastor del mundo entero, Señor, a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor, que sea la palabra real y verdadera, que no importa que la crean dura, porque tú también un día predicaste fuerte. Y así debe ser, la palabra es para exponerla tal cual tú la das, tal cual tú lo escribiste, lo mandaste escribir, Señor, y lo dejaste para nuestra reflexión, nuestra corrección, Señor, para nuestra ayuda, Padre Santo. Glorificado sea tu nombre aquí y en todo lugar del mundo, de la tierra, Señor,
Pon tu mano sanadora sobre tu pueblo, Señor. Ayúdale a cada uno, Señor, a cada persona que está en necesidad, Padre Santo. Oh, glorioso Señor, mira cuánta gente hay en la calle, Padre. Glorifícate tú, oh Dios, que haya quien les alcance un pan, Señor. Gracias, Rey soberano, te alabamos, te adoramos, glorificamos tu nombre y te pedimos que esta palabra que se ha escuchado, Señor, quede tatuada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que son tus enseñanzas, Padre, son tus alegorías, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre amado. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos y ponemos esta noche de sueño reparador en tus manos, Señor. Glorifícate, Dios. Da descanso a nuestros cuerpos cansados también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios.